rodando. Rodando cámara. Cámara rodando. ¡Acción! Hola, y hoy tenemos el magnífico placer y honor de compartir con un actor, director, dramaturgo, guionista, buque insignia de las artes dominicanas y una persona que tuvo el valor y el talento para emprender los primeros pasos en la realización de un largometraje de nuestro país. Y estamos hablando de don Franklin Domínguez. Bienvenido, don Franklin. Muchas gracias por esas menciones tan interesantes. Bueno, estamos aquí para conversar sobre cualquier tema que te interese de arte o de política, de lo que sea. Sí. Don Franklin, usted se inicia en las artes como actor. Sí. ¿En qué actividades son sus inicios? Bueno, yo nací en Santiago, ¿eh? Siempre digo la dirección, en el Eladio Victoria número 14, que ahora creo que número 23, en Santiago. Y allí yo organizaba actividades artísticas con mis hermanos. Cantábamos, bailábamos, actuábamos. Desde que yo tenía unos 7 u 8 años comenzamos a trabajar. Y desde entonces, desde esa edad que yo tenía hasta ahora, no he descansado un solo día. Siempre estoy o escribiendo, o dirigiendo, o actuando. O en televisión. Ese interés por las artes escénicas lo trae a la ciudad de Santo Domingo. Sí. ¿Eso fue ya en qué año? Bueno, nosotros, la familia se trasladó a Santo Domingo cuando yo tenía más o menos 9 años. También vinimos para acá. Y realmente mi motivación fue que fui a ver una obra de teatro en el Cine Olimpia, una obra de una especie de velada de un colegio. Yo dije, qué interesante, yo puedo hacer esto también. Yo podría actuar, yo podría escribir. Y comencé a escribir desde entonces. Y comencé con una obra que se llamó Éxodo, sobre el texto bíblico, que nunca se ha estrenado. ¿Usted ya había iniciado sus estudios en los inicios de la Escuela de Bellas Artes? No. La Escuela de Bellas Artes vino después. Ya fue en el año... La Escuela de Bellas Artes se creó en 1946. Y yo me inscribí en el 1947 a estudiar bajo la dirección de Emilio Aparicio. En esa época se creó el Teatro de Bellas Artes, el Teatro Escuela de Bellas Artes. Había un grupo profesional que trabajaba, que se inició, y la Escuela de Teatro. Yo fui de los primeros junto a Lucía Castillo Pérez, junto a Máximo Avilés Blonda, y una serie de jóvenes actores que estuvieron junto conmigo. Y fue un grupo pequeño todavía. Y nos graduamos en el año 49, 47, 49, 2 ya años. A partir de ahí usted empieza a formar parte de las compañías de teatro que se manejaban realmente en el país. no formábamos parte porque había una compañía profesional, aparentemente profesional, que comenzaba también, que se comenzó en el 46, donde había un grupo ya cerrado de actores. Y nosotros pasamos a ser más bien actores graduados. Yo entré en el grupo de radio de Emilio Aparicio, que era el director de la Escuela de Teatro. Yo entré en el grupo radial que él tenía en la HIZ en esa época. Y debido a la inquietud que teníamos nosotros, porque éramos un grupo muy inquieto, como Máximo Avilés Blonda, que fue una figura del teatro también, dramaturgo, director, actor, que el Teatro de Bellas Artes lleva su nombre, creamos en el año 1952 un grupo de teatro experimental. Es decir, fue el primer grupo de teatro experimental que se hizo acá, que se llamó Grupo Experimental María Martínez. Entonces ahí ya comenzamos nosotros a presentar obras fuera de las que se hacían en Bellas Artes. Bellas Artes tenía la tradición de hacer obras españolas, con el SCT, pronunciación un poco española, ¿no?, que nos enseñaban en la escuela. Y nosotros rompimos ese esquema y comenzamos a presentar obras de otro tipo. Obras como El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, una serie de obras ya norteamericanas. Ya rompimos el esquema de obras españolas y comenzamos a presentar obras italianas, obras españolas, francesas,
y rompimos todo eso y creamos ese grupo experimental que fue muy exitoso. Inclusive tuvo hijos el grupo experimental porque se desprendieron otros grupos más a partir de ahí que se fueron creando, como el de Payello Excelente y García encantador, Troncoso. don Franklin. Tengo entendido que en esos mismos años se empiezan a reconocer sus escritos a nivel internacional. Bueno, primero a nivel nacional. Ya en el año 1952 yo conseguí 2 premios. Conseguí un premio con la obra La niña que quería ser princesa, que se convirtió en una obra increíble en cuanto a público, que abarrotaban los teatros para ver La niña que quería ser princesa. Era un musical con Julie Morales, que cantaba, y tenía sus canciones, tenía ballet, tenía todo ese tipo de cosas. Y fue un impacto tan grandioso que recorrió todo el país abarrotando los teatros. Ese fue mi primer premio de La niña que quería ser princesa. Y luego con El vuelo de la paloma, otra obra que después lo hizo Tati Salas, Raúl Grisanti, le hicieron en Bellas Artes con gran éxito también muchos años después, 14 años después de haber sido premiada. Así que en el 1950 yo tuve ya mis primeros 2 premios teatrales. Y sus obras se han presentado en varios de los continentes. Incluso tenemos obras de usted traducidas hasta en el chino. Sí, yo tengo 2 obras al chino. Inclusive tengo el libro que me mandaron de Taiwán. Yo fui invitado a la puesta en circulación de mi libro a Taiwán por el gobierno taiwanés. Así que yo tuve, se presentó en la China comunista, pues está mi obra El Encuentro, y el encuentro fue en Corea, en Taiwán. Y la otra obra fue Un amigo desconocido no se acuerda. Es decir, que tengo 2 obras traducidas al chino. Don Franklin, su trabajo en el teatro en la década de los 50, en pleno apogeo de la dictadura de Trujillo, lo lleva a tener que irse del país. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, ahí estamos viendo una foto interesante. Realmente nosotros éramos un grupo inquieto. Éramos un grupo, Marcio Mejía Rical, Marcio Mejía Blonda, Luis Eduardo Escobar, una serie de muchachos que éramos muy inquietos. No éramos trujillistas, pero teníamos que vivir bajo el régimen de Trujillo y seguir. Inclusive yo tuve que dedicarle la graduación nuestra en la universidad en el año 55. Yo fui el encargado de dedicársela a Trujillo, pero éramos todos, en cierto modo, antitrujillistas. Entonces, teníamos actividades, nos reuníamos grupos, nosotros, nuestro ¿Qué grupo. obra presentan que hace que tenga? Yo escribí una obra contra Trujillo, en contra de Trujillo, en el 1958, y se estrenó, se presentó en el país, se llama Espigas Maduras. Espigas Maduras fue una obra que recorrió medio país, todo el país recorrió, con un mensaje que era contra la tiranía. ¿Recuerda usted alguna Sí, cómo no, párrafos, sí. Habían párrafos muy directos, como decían, tenemos que, los hermanos eran conspirando contra su papá. El papá era un dictador, y los hermanos dicen que había que librarse de la dictadura del padre. Claro, la dictadura era Trujillo en esa época. Sí, entonces ellos hablan, hay que acabar con el viejo, tenemos que acabar con el viejo, no podemos, es como una roca invencible. Las olas se estrellan contra él, pero no pueden contra él. Si nos unimos, podemos destruirlo, podemos acabar con el viejo, tenemos que acabar con el viejo, insistían en eso. Y el público abarrotaba los teatros viendo Espigas Maduras, y salía casi en silencio, no se atrevía ni a aplaudir, porque sabían que la obra realmente estaba mencionando al dictador Trujillo. En esta lucha que usted emprende, lo lleva a hacer un trabajo ya con unas espinas más grandes que la de la obra de Espigas Maduras, que lo hace salir huyendo. ¿Qué fue lo que usted realizó? Bueno, la gente me pregunta, debo decirte, la gente me preguntaba, ¿y por qué a ti no te pasó nada presentando una obra contra Trujillo donde era tan directo todo? Y yo, porque llega un momento en la dictadura donde tú puedes decir la verdad si la sabes decir. Sí. Sucede que nadie se atrevió a decirme a mí que ese padre perverso, dictador, era Trujillo. Claro. ¿Cómo me va a decir eso? Usted está comparando a ese padre con Trujillo. Y luego cuando usted trabaja los pasquines. Entonces sucede que en esa época murieron las hermanas Mirabal, mataron a las hermanas Mirabal. Yo era muy amigo de María Teresa y de Minerva. Éramos muy amigos, tanto de visitarnos, de yo visitarla a ella en la pensión donde vivía con su hermana, de
de Patria yo no la llegué a conocer a Patria, pero María Teresa y Minerva compartíamos la universidad, porque ella estaba estudiando también Derecho, y compartíamos y nos visitábamos, éramos muy amigos. Entonces, al matar, al asesinar a las hermanas Mirabal, a mí me produjo un efecto muy grande, y llegó un momento donde en febrero, ellas murieron en noviembre 25, y se me ocurrió escribir un pasquín, una especie de esas cosas de esos libelos que se tiraban en esa época, que eran muy de moda, donde yo pedía que el 25 de febrero se le rindieron homenaje a las hermanas Mirabal, esas 3 mujeres que habían sido víctimas de la dictadura, y que todos los restaurantes, el día de pago, que no saliera nadie a la calle, que no fueran a los restaurantes, que no fueran a los cines, que no fueran a nada, a fin de que se exhibiera como un homenaje callado, silente a las hermanas Mirabal. Eso tuvo un efecto tan grande. Decía, si usted está de acuerdo con esto, mándele 5 copias a sus mejores amigos para que saquen copias. Eso fue un efecto tan tremendo que medio país cayó preso. Esto, sí, yo le repartí a mis amigos, a 2 o 3 amigos muy íntimos, yo fui que le di copia. Y un amigo mío se presentó como al otro día y dice, Franklin, recibí copia de Puerto Plata, esto estamos en peligro. Digo, no te preocupes, la carta circuló por todo el país, medio país preso, los que atrapaban con una carta de esa lo metían preso. Cometido. Entonces, Don Franklin, ¿y este efecto dominó o efecto de bola de nieve que lo lleva a ir a Puerto Rico y de ahí a irse hasta la ciudad de Nueva York? Sí. Y nos lleva a que en esa ciudad usted tiene una inspiración en la que nos entrega la primera película dominicana, que es La Silla. Sí. Que por esta misma película es que los premios de Adocine llevan este nombre. Exacto. ¿Cómo nace lo que es el guión de esta película? Bueno, precisamente continuando con lo del pasquín de las hermanas Mirabal, yo por poco caigo preso, pero sucede que mi contacto, que cogieron antes, se había ido del país, es decir, que no llegaron a mí. Entonces yo, viendo que estaba tan cerca el peligro, me fui a Puerto Rico. Yo tenía visa. Tú sabes que lo difícil en la época de Trujillo no era conseguir visa, sino pasaporte. Yo tenía pasaporte, estaba visado, y me fui a Puerto Rico. Y allí me encontré con el grupo de todos los muchachos exiliados, ya me metí prácticamente en el exilio. Me atrapó la muerte de Trujillo en Puerto Rico. Entonces, al morir Trujillo, todos esos muchachos estaban exiliados en el extranjero, en Nueva York. Cuando ya llego a Nueva York, me dicen que necesitan dinero para regresar al país. Entonces me proponen que yo haga una obra de teatro para levantar fondos. Y yo me propuse con Camilo Carrao, que entonces había trabajado conmigo aquí en Santo Domingo. Nos encontramos allá y Camilo me dice, escribe una obra que yo la interpreto. Entonces yo escribí una obra que se llamó ¿Quiénes son mis jueces? Era una obra para un solo actor, un monólogo. Sí. Un monólogo. Y comenzamos a ensayarlo con Camilo para levantar fondos. Pero en eso sucede que los muchachos consiguen los pasajes y se regresan y no hubo necesidad de montar la obra. Entonces Camilo, le digo yo, bueno Camilo, ¿qué hacemos con la obra? Y dice, vamos a hacer una película. Me dijo Camilo Carrao. Y una película así. A propósito de esta película, sí, yo quería aprovechar y leer algo que conseguimos sobre ella. Que la película no se llamó ¿Quiénes son mis jueces? Sí. Para la película le pusimos La Silla. Claro. Y dice, esto es de Puerto Rico, lo que es un informe de un festival en Puerto Rico. Presentamos en este festival muy pocos ejemplos del cine experimental o de avant-garde, de vanguardia. Pero debe recordarse que los productores de este tipo de cintas desarrollan y exploran nuevas técnicas, que a menudo son usadas después por los productores de cine comercial. Una de las más notables películas experimentales que habrá de presentarse en la cinta dominicana, La Silla, un ensayo o indagación existencialista sobre el significado de la identidad dominicana, utilizando un único actor, una silla, algunas fotografías de Trujillo y unas pocas piezas de utilería. Esta película de largometraje explora la angustia de un joven dominicano que bajo el régimen de Trujillo se enfrenta a mentiras, tortura y muerte. Los objetos vienen a ser símbolos de la realidad histórica de la dictadura y a la vez de los conflictos psicológicos del joven, enfrentando primero una tiranía y luego con la libertad.
La intensidad emocional nunca decae a pesar de lo limitado del elenco y de la falta de escenografía. Con un mínimo de objetos, bajo una excelente dirección e igual actuación, la película crea mediante su técnica experimental una realidad que es tal vez la más impresionante que lo que sería con la ordinaria documentación social. Así es, esa fue la crítica que hizo el Festival de Cine en Puerto Rico. Nosotros fuimos invitados a ese festival. Nosotros tuvimos también otro festival en Italia, con la película La Silla, el Festival de Pesaro. Nunca Franklin, tuve noticias de eso. ¿Qué tiempo tiene la película? Es un largometraje de 63 minutos. Es decir, de 63, hora y media casi. 93. Una hora 20 minutos. Y se presentó en todo el país. Nosotros hicimos un recorrido por todo el país con teatro abarrotado, lleno todo. Y realmente fue... ¿Dónde está esa película, don Franklin? La película se ha extraviado. Hay dos que están en mal estado. Existen 3 copias. Todavía tratamos de localizar a ver si se puede salvar esa película. El Ministerio de Cultura se apoderó de ella. Funglode creo que tiene una copia también, pero nunca me dieron informes sobre qué pasó. Porque Pero no existe en digital. No. Es muy extraño porque Camilo tenía la última copia. Existe otra copia en 16 milímetros que ojalá aparezca. Aquí estamos nosotros despidiendo a Camaño cuando se iba para Inglaterra, el doctor García Godoy, y yo estoy acá, y Camaño. Esa foto muy poco conocida, es la despedida de Camaño para partir hacia Londres. Es muy interesante. Yo tuve la dicha de trabajar con los 2 presidentes porque he tenido el dato histórico de que he sido jefe de prensa del Palacio Nacional de 5 presidentes. Jefe de prensa de Juan Bosch, en el Palacio Nacional, jefe de prensa de Molino Ureña en el breve tiempo que tuvo, que me dio la oportunidad a mí de ser quien lo presentara cuando se juramentó como presidente antes de la Revolución, jefe de prensa de toda la Revolución de Abril con el coronel Camaño y jefe de prensa de don Antonio Guzmán. Usted también ha dirigido el Palacio de Bellas Artes. En Bellas Artes en 4 ocasiones también, he sido director general de Bellas Artes. ¿Y aquí en donde estamos? También fui director de Radio y Televisión Dominicana, interinamente, porque al ser yo jefe de prensa del Palacio, con don García Godoy, no había director de Radio y Televisión Dominicana, y me tocó a mí venir a dirigir la emisora hasta que se nombrara un nuevo director. Es decir, que fui también director interino de acá de Radio y Televisión Dominicana. Y durante la Revolución de Abril, como ustedes saben, como yo era jefe de prensa de la Revolución de Abril, yo manejaba la emisora que se llamaba Radio y Televisión Dominicana. Radio Santo Domingo Televisión se llamaba en esa época. Y era el que dirigía toda la programación, el que controlaba toda la programación de la Revolución de Abril. Don Franklin, siempre es muy interesante conversar con usted. Qué bueno que por medio de esta sección vamos a poner en conocimiento de lo que ha sido la trayectoria de una figura tan importante, tanto en el ámbito social como político y en especial en el ámbito artístico, que es usted, don Franklin Domínguez. Queremos aprovechar y exhortar por este medio a todos los que de algún modo u otro estamos involucrados en el mundo de la cinematografía dominicana, que nos encaminemos en rescatar este primer filme, La Silla. Claro. Y buscar en donde sea que esté este filme en celuloide y pasarlo a digital. Tengo la esperanza de que todavía en esos festivales donde nosotros participamos hayan guardado copia también de la película, porque generalmente ellos lo hacen para sus archivos. Estamos tratando de localizar a ver si aparece. De todas maneras, yo quiero dejar algo interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 5 hombres grandiosos, como jefe de prensa de ellos. Y de las cosas que más me satisface es la confianza que ellos depositaron en mí en todo momento. Tanto Juan Bosch, Molino Ureña, Camaño, García Godoy, Antonio Guzmán. Yo pasé a ser una figura prácticamente de entera confianza de cada uno de sus presidentes. Me confiaban cosas muy privadas,
Hay un dato interesante que la gente no lo sabe. La primera persona que se reunía a Camaño cuando llegaba al edificio Copelo era con Franklin Domínguez. ¿Por qué? Porque él me daba la orientación de cómo estaban las conversaciones de negociación con los norteamericanos, con los invasores. Entonces yo tenía que orientar la política de la emisora de acuerdo con cómo iban las negociaciones, de tal manera que no se afectaran. Es decir, ese tipo de cosas. Yo recuerdo a don Juan Bosch, por ejemplo, que me dice, Franklin, la emisora, el periódico La Nación va a ser para publicar libros de todos los autores dominicanos. Yo, don Juan, tenga cuidado, porque decían que él era testarudo. Y dice, Don Franklin, y para finalizar, aprovechando que tenemos la ley de cine, ¿algún mensaje a los nuevos cineastas dominicanos en provecho de esto? Bueno, yo diría lo que siempre digo, y para concluir, que se necesitan buenos guiones. Hay que cuidar los guiones dominicanos. Realmente estamos produciendo demasiadas películas sin guiones muy interesantes, salvo algunas excepciones. Y ya es hora de que se cuiden de los guiones. Yo, por ejemplo, tengo como 10 guiones de cine. Y jamás he visto a un productor de cine acercarse a preguntarme si yo tengo un guión de cine. Y tengo 10 guiones escritos, inclusive por recomendación. La obra Duarte, fundador de una república, que yo presento como teatro. Se puede convertir es en es un guión de cine que Don yo escribí Franklin, para Jacinto Peinado. Tenemos que juntarnos en otra ocasión. No ha terminado el tiempo y quisiera que hiciéramos el compromiso de volver a juntarnos y tener otra sección. Un consejo para los jóvenes. Yo he escrito más de 80 obras de teatro, casi 90 obras de teatro. Y para eso no he necesitado drogas. Yo les recomiendo a los jóvenes, si usted quiere echar hacia adelante, si quiere trabajar, si quiere producir y ser positivo en su país, no consuma drogas. No es necesario consumir drogas. Se puede trabajar y ser positivo. Así sea. Muchas gracias, don Franklin, y que Dios los bendiga. Y a ustedes, hasta la próxima. ¡Corte!